un poquito nuestros testimonios. Siempre hay cosas que podemos rescatar de nuestras vidas, cosas que han pasado, hasta dónde tuvimos que llegar en algunos casos para poder mirar hacia arriba. Alguien decía que cuando estás en el fondo no te queda otra que subir, pegarle el sacudón y mirar hacia arriba, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esta preciosa mañana. Gracias también a todos los chicos que nos acompañan en el gaucho, que nos acompañan esta mañana. Tenemos muchas personas que están de viaje, ¿sí? Ya la semana, entre semanas se nos fueron algunos, anoche se fueron otros están trabajando con el tema del turismo y no han podido venir. Otros seguro que terminaron cansados de ayer, porque ayer hubo el cierre de la reunión de mujeres y había una gran caminata que se tuvieron que realizar. Y veo que ha habido bajas, ¿sí? Se ve que algunos no se pudieron levantar esta mañana. Pero lo hermoso es que podamos tener este tiempo, ¿no? Y poder compartir esto que vamos a ver esta mañana en el libro de Segunda de Crónicas. Te invito a que abras tu Biblia. Algo César había estado diciendo que comenzamos, en realidad comencemos a ver un poquito durante la semana, el miércoles. Pero esto de Segunda de Crónicas Segunda de Reyes venimos estudiando, pero vamos a hacer hincapié en Segunda de Crónicas porque es un pasaje paralelo. Hemos venido viendo cómo el pueblo de Israel ha tenido distintos personajes como reyes, ¿no? Pero reyes que hicieron las cosas bien, reyes que hicieron las cosas mal. Lean el domingo antepasado, nos contó la caída de Samaria, ¿sí? El reino del norte que nosotros le decimos en la palabra del Señor, y cómo, a pesar de que había sido invadido por el imperio asirio, uno pensaba que Judá, que estaba al sur, iba a tomar una actitud diferente, ¿sí? Iba a dejar que pasara el tiempo y hacer las cosas bien, viendo el ejemplo de lo que había pasado en Israel. Y resulta que no hicieron lo mismo. Dice la palabra de Dios que 130 años más o menos, entre 100 y 130 años, Judá cayó igual, pero por el imperio babilónico, ¿sí? Y también fueron destruidos y fueron asolados. Pero antes de esa última caída, antes de que fuera terminado el reino del sur, se levanta un jovencito, ¿sí? Que seguramente ustedes deben conocer un poquito la historia. Ahí arriba dice Segunda de Crónicas y capítulo 34. ¿Sí? Y tal vez conozcan al personaje que vamos a tratar de ver hoy, Josías, ¿sí? Un jovencito que asumió el reino en el peor momento, ¿sí? En el peor momento del reinado. Su abuelo había sido antecesormente, que lo vimos el miércoles, Amón, pero su tatarabuelo había sido Manasés, que Manasés se había encargado de destruir lo que era el pueblo de Israel. Había sido tan ofensivo lo que hizo que, dice la palabra de Dios, que terminó poniendo una estatua de Aserá en el templo del Señor, y había hecho un montón de cosas. Entre una de ellas, las más drásticas, haber pasado a sus hijos por fuego, ¿sí? Como un sacrificio vivo a Moloch. Entonces venía de esa descendencia, y uno dice, hay frases que siempre decimos, ¿no? Que la fruta no cae lejos del árbol, y le hacemos referencia muchas veces que así como son los padres, van a ser los hijos. Y uno podría haber pensado que Josías iba a hacer lo mismo, y sin embargo Josías no fue igual. Dios tenía un plan para su vida, y él comenzó haciendo las cosas diferentes. El nombre de Josías significa Jehová sana, sí, Jehová sana. Hay otra acepción, pero no la puse ahí. Nació en el momento más oscuro de la historia de Judá, pero trajo la restauración y la esperanza a un pueblo que estaba totalmente apartado de Dios. Vuelvo a decir, un pueblo que estaba viviendo un momento de crisis, un momento de dificultad. Y uno se pone a pensar en la vida de que nosotros también hemos nacido en un momento de dificultad. Uno se pone a pensar en el mundo en el cual estamos rodeados. El otro día escuchaba, no sé si ustedes lo siguen, a mí me gusta y ahora le compré un libro. Agustín Laje, no sé si ustedes lo han escuchado, un politólogo, autor de muchos libros, ha hecho un libro que se llama La generación idiota, ¿sí? Hablando de cómo la política y todo lo que se está haciendo ha llegado a la vida, a destruir la vida de los chicos, y la última que largó el globalismo, ¿sí? Es un libraco así, para que se puedan divertir, que les gusta leer y aprender, porque habla de muchísimas cosas. Y el otro día se encontró con un pastor en internet y hicieron un video de 1 hora explicando el globalismo desde el punto bíblico y del punto político, ¿sí? Entonces tiene muchas cosas. Y él decía que estamos en un momento en el cual se está encaminando todo esto, desde la política hacia un gobierno mundial. Nosotros en la Biblia ya lo sabemos que habla de un gobierno mundial y lo que va a pasar. Pero para que se logre eso, lo primero que se tiene que atacar es la familia. ¿Por qué? Porque necesitan generar antagonismos en la sociedad
para tener una sociedad vulnerable. Imagínense ustedes, hijos sin padres, son presa fácil del enemigo, cualquiera lo puede influenciar. Padres que están destruidos, abatidos, que no se sienten capacitados para guiar a sus hijos. Entonces uno se pone a fijar, tenemos una sociedad, si tenemos una sociedad en la cual la familia está destruida. Tenemos una sociedad que dejó de ser inmoral para ser amoral. O sea, no hay moralidad, a la gente le da igual, hacer todo igual, no le importa si ve a una persona sufriendo. Vivimos justamente también en una época donde la gente es insensible, puede ver la necesidad de otra persona, pero no se va a acercar a hacer algo. ¿Sí? Te hace recordar un poquito la historia de aquellos que pasaron por alrededor de que estaba caído y solamente uno se acercó a ayudarlo y a poder levantarlo, y pasó un sacerdote, había pasado una escriba, todos pasaban por el lado y todos miraban, pero nadie hacía nada. Bueno, estamos también en ese momento, en un momento donde hay mucha insensibilidad de parte de las personas, y esta es la situación tal vez peor que la que estaba viviendo Josías, porque Josías se levantó en ese lugar, y a nosotros Dios nos trajo a este lugar también. A cada uno de nosotros el Señor nos trajo en este momento, bajo las circunstancias que nos tocan vivir. Y nos está esperando que llevemos restauración y esperanza a las personas. Que les llevemos la oportunidad, el salvavidas, ¿sí? Para que otras personas conozcan de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Josías? Bueno, él empezó lo antes posible. Vamos a leer el capítulo 34. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de Dios su Padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 8 años, dice, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, las esculturas, y imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, las imágenes puestas encima, despedazó también las imágenes de Aserá, la escultura de las estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo en los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio, y sigue diciendo un montón de cosas. Él comenzó a hacer las cosas lo antes posible. Para ser útil a nuestra sociedad, tenemos que empezar a hacer los cambios lo antes posible. Él dice ahí, con tan solo 8 años, comenzó a hacer las cosas de la mejor manera. Uno se pone a pensar en la generación de hoy, y es muy difícil que los chicos hagan las cosas que les surjan muy naturalmente. Por lo general siempre hacemos las cosas mal. Pero Josías era un chico que comenzó a hacer las cosas bien. Y lo primero que dice ahí, en el pasaje que estamos leyendo, ¿sí? Versículo 2, e hizo lo recto de los ojos de Jehová, y anduvo, dice, en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Y a los 8 años de su reinado, dice, versículo 3, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Y ahí la palabra en el original tiene que ver con pisar, frecuentar, tener constancia. Sacando la cuenta del año que asumió, los 8 años, más los 8 años que tuvo, porque dice a los 8 años de su reinado, comenzó a buscar a Dios. Estamos hablando que era un joven de aproximadamente 16 años. Y ya estaba buscando a Dios, estaba frecuentando a Dios, estaba tratando de tener una relación cercana. Y esto nos habla también a nosotros, de que si queremos conocer a Dios, si queremos apartarnos de las cosas del mundo, si queremos aprender a vivir, a tener victoria en nuestras bajezas, en nuestros pecados, en nuestras cosas, debemos frecuentar a Dios. Una de las cosas que hacemos, recién César decía, el devocional. Hay algo que hacemos todos los días, ¿sí? Y no es una cuestión de obligación, no es una cuestión de cumplir, no es una cuestión de hacer o completar. Es ir a buscar en la palabra del Señor lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces este jovencito de 8 años comenzó a buscar a Dios, con 16 años. Algo que resulta difícil, pero que uno lo puede mirar y decir, sí, es posible que siendo tan jóvenes podamos empezar a buscar a Dios. Segunda de las cosas que empezó a hacer, versículo 3, lo estábamos leyendo también ahí, dice que empezó a buscar a Dios, dice, el Dios de David su padre, y a los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Y ahí la palabra limpiar significa ser puro, sano, sin adulteraciones. Y un poquito vimos recién la introducción que empezó a hacer. Empezó a barrer la principal competencia de Dios, que era la idolatría. Sacar todo lo que estaba en el pueblo de Israel, estorbando la relación con Dios. Sacando la cuenta de lo que dice la Biblia, con la edad que comenzó, ya tenía 20 años. ¿Sí? Quiere decir que a los 16 él empezó a buscar al Señor con su tierna edad, a los 8 siendo rey, pero él seguía un camino constante. ¿Sí? Y la vida cristiana se basa en un camino constante. No podemos empezar un día a leer la Biblia y a los 2 días dejarla. O leí todo un libro y dejo. Porque no nos sirve a nosotros.
Nosotros como personas nos alimentamos ¿cuántas veces? Todos los días. Y a veces comemos 3 comidas, y a veces comemos 4 comidas, y a veces por cuestiones laborales comemos una, pero estamos comiendo todos los días porque el cuerpo lo necesita y nuestra vida lo necesita. Y necesitamos justamente buscar a Dios, pero también quitar las cosas que estorban. Quitar las cosas que son un estorbo para nuestra vida. Y uno se puede poner a pensar qué cosas son las que debemos limpiar, ¿no? La primera cosa, la limpieza comenzó por casa. Si ustedes leen ahí en el versículo 3, dice que comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿Cuál era la capital del reino del sur? Jerusalén. Y comenzó por la casa, por la capital, por el reino. No vamos a empezar por allá, vamos a empezar por acá. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor Jesús se termina yendo y dice, me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra? Él comienza diciendo, ¿por dónde hay que comenzar? Por lo que tenemos cercanos. Por nuestros familiares, por nuestros hijos. Si en mi casa soy el único que cree en Dios, tengo que compartir el mensaje al otro. Si en mi casa ya somos 2 los que queremos, vamos por nuestros hijos. Si en mi casa ya tenemos todo a Cristo, vamos por nuestros parientes. O sea, la conquista y llevar el mensaje a los otros. Y acá la limpieza del pueblo de Dios comenzaba por uno. ¿Y por qué quiero decirte que comienza por uno? ¿Por qué debe empezar por uno? Mateo 6:42, parece que era Lucas 6:42. Lucas 6:42. Lucas 6:42. Lucas capítulo 6 y versículo 42. Sí, dice, Lucas 6:42, no es Mateo, dice. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? ¿Por qué debemos empezar por casa? Porque para ayudar debo primero cambiar yo. Primero debo cambiar yo. ¿Sí? Y ahí busqué una imagen que decía, saca primero la viga de tu ojo. ¿Sí? Y dice, el auténtico encuentro con Cristo me hace descubrir que el primero que debe cambiar soy yo. Cuando el Señor nos habla, y dice Santiago que es como un espejo en la palabra del Señor, ¿quién se está mirando al espejo? Uno se está mirando al espejo. No mira el espejo a través de la esposa o del hijo, uno se mira en el espejo y el primero que tiene que cambiar es uno. Entonces, antes de poder llegar a otra persona y decirle, la frase que por ahí muchas veces decimos, tenés que ser constante con la lectura de la Biblia. La pregunta es, primero, ¿soy yo constante en la lectura de la Biblia? Le decís a otro, tenés que ser constante en servir en la iglesia, participar en los ministerios. Y la pregunta es, ¿quién lo está diciendo es el primero en ser primero en hacer las cosas, de compartir el ministerio? O sea, antes de ir hacia otro, primero debo empezar a limpiar mi vida. Pero primero debo poner orden en mi casa, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo pienso. Poner las cosas en limpio. ¿Por qué? Porque estando limpio, primero uno, recién puedo ayudar a otros. Dice en el versículo 7 que no lo leímos, de ahí de Segunda de Crónicas, volvamos al capítulo 34 de Segunda de Crónicas, fíjense en el versículo 7, dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado la escultura, y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, ¿de dónde estaba? En Israel, versículo 6, el pasaje que no leí. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. ¿A quién ayudó? Al reino del norte. Entonces, para poder ayudar a otros, ¿quién tiene que estar bien primero? Uno. Entonces, uno es el que primero tiene que limpiarse para poder ayudar a otros. Esto hizo Josías. Con 16 años. Agarró y dijo, primero limpiemos Jerusalén, primero limpiemos nuestra vida. Primero limpiemos nuestra ciudad, el lugar donde nosotros estamos. Después vamos por los otros lugares. Y fíjense en ustedes que no fue a las 10 tribus del norte, fue a 4. Me imagino que alguno habrá dicho, bueno, acá no te metas. Acá no vengas a decirme nada de Dios, que Dios nada, porque acá estamos con los Baales y para nosotros los Baales son los mejores, o con la imagen de Aserá, para nosotros es lo mejor. Entonces no todos reciben la ayuda. Siempre tenemos que darnos cuenta que algunos sí van a recibir la ayuda, pero para eso primero tenemos que estar ordenadamente nosotros. ¿Qué más hizo este joven con 16 años? Dice, comenzó a fortalecer, a avanzar. Versículo 8 del capítulo 34, dice, y a los 18 años de su reinado, ¿después de qué?
limpiar la tierra y la casa, esa frase es importante, envió a Safán, hijo de Asaía, a Manasés, el gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ahora vamos por la casa de Dios. Sacamos las cosas que estaban estorbando mi vida, sacaba lo que competía con Dios, sacaba las cosas que realmente no me están fortaleciendo, sino me están debilitando para comenzar a hacer esto. Avanzar en la vida, comienza a fortalecer. Y fíjate que la palabra que utiliza ahí es reparar, que significa fijar, o ser fuerte, o fortalecer. Y acá ya este joven ya tenía 26 años. 26 años. ¿Alguno tiene 26 por acá? No. César, no levante la mano. El gaucho tiene 26. Capaz que de segundo tiempo, no sé. Vamos a ver, después vamos a sacar la cuenta. Pero hay don Jorge al lado. 26 años. Y el chico y este Josías seguía avanzando. ¿Saben qué? Hay algo muy interesante en la vida de Josías. Es que a medida que fueron pasando los años, no se fue enfriando. Vieron que los que saben de vino, dice que cuando vos pones el vino en la barrica y lo tenés en ese lugar, mientras más tiempo tiene, ¿qué es? Está como el vino. Está mejor estacionado, está con la fermentación justa, o sea, se pone mejor el vino con el tiempo. Y si ustedes se ponen a fijar, acá José parece que cada vez que pasaba el tiempo se estaba poniendo mejor. Porque primero empezó a buscar a Dios, después comenzó a limpiar su vida y la vida de los que se dejaban ayudar. Después dice, vamos a empezar a fortalecer en la vida cristiana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder volver a celebrar nuestras fiestas. ¿Qué hizo? Vamos a reparar el templo. Comenzó con eso y siguió avanzando. Y saben que en la vida cristiana siempre tenemos que seguir avanzando. Siempre tenemos que seguir avanzando. No hay un momento en el cual en la vida cristiana uno puede decir, me quedo acá, llegué a este lugar. Ya me leí la Biblia una vez, listo, ya está, ya cumplí, ya conozco de Dios. No. ¿Leíste la Biblia una vez? Gloria a Dios. Ahora seguí leyendo de nuevo, porque seguro que vas a volver a aprender cosas nuevas. Por tu madurez, por el tiempo que has pasado, por tu experiencia con el Señor, y como dijo el Señor, a medida que vamos creciendo, nos va revelando más cosas. Por ejemplo, si yo tuviera que enseñarle a mi hija a andar vehículo en la camioneta, si no la largaría con la edad que tiene. Le diría cosas, cómo se maneja, me vería a mí cómo manejar, pero no la largaría con la llave, primero porque no tiene la edad y no estaría capacitado para poder llevarlo. Y lo mismo hace el Señor Jesús, a medida que nosotros vamos creciendo, va poniendo responsabilidades y tenemos que seguir avanzando en nuestra vida. Seguir avanzando, no quedándonos, no haciendo lo justo y lo necesario, sino haciendo más. Porque el Señor hizo todo por nosotros. Y dice algo que ¿cómo se llama? Para que nosotros podamos pensar, ¿qué cosas habría que reparar en mi vida? ¿Qué cosas habría que fortalecer? Yo puse acá cerrado por reparaciones, ¿sí? Y hablando del corazón, ¿no? Si ahora vienen las vacaciones, la mayoría de los ministerios ya cerraron, ayer cerró el último, y es el momento de empezar a mirar qué pasó en el corazón durante el año. Es el momento de pensar a ver cómo me fue, cómo estuvo mi relación con el Señor. ¿Estuve conectado con Él? ¿Hice las cosas solo? ¿Estuve con Él caminando? Yo puse unas cosas ahí como a modo de ejemplo. ¿Qué tendría que reforzar? ¿Qué tenía que reparar? Puede ser la vida devocional. ¿Sí? ¿Sabes lo que tiene de bueno el devocional? Es que el día que no llenaste y pasaste la hoja y haces así después el devocional y se ven las hojas blancas adentro, vas a decir, ¿qué pasó estos días? ¿Qué pasó en estos días? Devocional. ¿Qué cosa para reparar? Puse ahí número 2, relaciones. ¿Sí? Puede ser que tengas una relación rota con alguien, no sé, no estás llevándote bien con el cónyuge, bueno, es hora de reparar las cosas, con tus hijos, con tu aspecto laboral, tus jefes, con tus vecinos. No te gusta que te estacionen el auto al frente y un día te enojaste y le dijiste de todo y rompiste relación. ¿Hay cosas para reparar? Puede ser las relaciones. También puede ser el servicio. Sí, a lo mejor en algún momento serviste en la iglesia, estuviste en un ministerio, estuviste trabajando y después te quedaste. Porque hubo problemas, porque hubo conflictos. Nos tenemos que sacar la idea de que si vamos a empezar a trabajar para el Señor, siempre va a haber conflictos y problemas. No siempre va a ser como agua de tanque. Siempre va a haber conflictos y problemas. En el servicio, tal vez la otra de las 4 cosas que puse ahí puede ser evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a otra persona de Cristo?
No te digo que le hablaste y aceptó, te digo que le hablaste, le comentaste tu testimonio. Yo antes era así, pero ahora soy así. Lo que decíamos el otro día, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Tal vez no estamos reparando esa parte, no estamos siendo fuertes en eso, necesitamos reparar, necesitamos seguir avanzando. Y algo anecdótico que puse acá, que las reparaciones estuvieron en la lista de espera en el pueblo de Israel 57 años. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto Manasés? ¿Cuántos años reinó Manasés? 55 años. Después vino su hijo, Amós, el papá de Josías, reinó 2 años. Y las reparaciones estaban previstas desde antes de Manasés, en la casa de Dios. ¿Cuántos años pasaron? 57 años. Por eso vuelvo a decir, tenemos que empezar cuanto antes. No podemos dejar pasar el tiempo. Si hay algo para reparar, hay algo para arreglar, el momento es hacerlo ahora. No decir, bueno, ahora vienen las vacaciones, me relajo, total, los ministerios comienzan el año que viene. No. Ahora tenés que ponerte a reparar. Fíjense en ustedes que los que trabajan, ¿sí?, en turismo, Gaucho puede dar fe de esto. ¿Cuándo reparan el lugar? ¿Cuándo preparan el lugar? ¿Cuando la gente está o cuando la gente no está? Cuando no está. Empezamos a hacer pintura, empezamos a romper, no sé, hay que cambiar un inodoro, vamos, rompamos acá, lo cambiamos para allá, que levantó una pared acá. Lo hace todo cuando la gente no está. O sea, reparás para ese momento. Bueno, empecemos a reparar nuestra vida para el momento que nos toca empezar el año que viene. Cosas que debemos arreglar, cosas que debemos quitar, pero lo antes posible, no esperar, a empezar lo antes posible. Segundo punto, hay algo que muchas veces nos cuesta, asume compromisos. Vamos a leer el versículo 14 del libro del capítulo 34. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Asume compromisos. Y acá pusimos, el libro estaba en la casa de Dios, pero no estaba en el corazón del rey. Fíjense lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 17, ¿sí? No dejen de marcar crónica porque volvemos ahí. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, capítulo 17 y versículo 18. Y fíjense las leyes prácticas, pero también las que había planteado el Señor para el pueblo de Israel, claras. Y dice versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos, en medio de Israel. ¿De quién está hablando? ¿Quién tenía que tener una copia? El rey. Josías dice que encontró el libro. ¿Dónde estaba la copia? ¿Dónde estaba la copia? No la tenía. No la tenía. Lamentablemente la copia estaba perdida en el templo, en el desorden que habrán tenido en el templo. En ese lugar encontraron el libro. ¿Qué significa esto de que debemos asumir compromisos? Fíjate el versículo 19, lo que vamos a leer, Segunda de Crónicas, versículo 19. Y dice, luego que el rey, vamos a tratar de leer antes para poder entenderlo, versículo 17, han reunido el dinero, dice, está hablando de las reparaciones, que se halló en la casa de Jehová, y los han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacían la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá. ¿Qué significa asumir compromiso? Primero,
no debemos tomar ni a la ligera ni minimizar el pecado. Fíjate que él escuchó la palabra del Señor y lo primero que dijo en el versículo que estuvimos leyendo recién, vayan y consulten por lo que Dios nos acaba de decir. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros vivimos en justo le decía recién, vivimos en una sociedad moral, donde todo es permitido. Y eso nos enseñan en la escuela, y eso llega a nuestras casas, y eso llega a nuestros hijos, y eso lo vemos en la tele, y eso pensamos que es el mundo real, pero Dios no tolera el pecado. A lo que Dios llama malo, es malo. No es tan malo, como dice la gente, no es tan malo, como diciendo, no es tan grave que uno pueda mentir, no es tan grave que uno pueda ser infiel a la esposa, no es tan grave, sí, es grave, no es que no es tan grave, es grave. Entonces él escuchó la palabra del Señor y no la minimizó. No dijo, bueno, esto, si mira, todos los reyes que tuvieron ante mí no les pasó nada, podría haber hecho Josías, ¿por qué me va a pasar a mí? Sigamos nomás cada uno por la suya. Y sin embargo él no lo tomó a la ligera. Segundo de las cosas, muy común, cuando no estamos en comunión con el Señor, ¿la culpa de quién es? ¿De quién es la culpa? La culpa del otro. Sin embargo, él no culpó a otro de su situación. No dijo, la culpa la tiene mi abuelo, que hizo todas estas macanas, mi papá que hizo todas las macanas y todos los reyes. No dijo eso. Él asumió la responsabilidad y dijo, a ver, vamos a consultar a Dios. No podemos echar la culpa a otro. Ya esto está desde el Génesis, ¿sí? Ahí cuando Adán le echa la culpa a Eva y Eva se le echa a la serpiente. Y vas a la Biblia y siempre es así. Y vas a la vida real, siempre es así. Echamos la culpa a otro. Entonces, asume el compromiso con la palabra. ¿Cuál es el proceso de valorar la palabra? Versículo 26-27. Fíjate ahí en el segundo de Crónicas, 26-27. Mas el rey de Judá, que ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Primera de las cosas, oíste, dar atención, estar atento. Pero cuando vos le decías a los chicos, me pasa a mí cuando estoy en la escuela, cuando le digo a los chicos, escuchen, y está dibujando o está molestando a otro, te escuché, me dice. No, escuchen, pero tenés que mirarme con los ojos. ¿Sí? Había un chiquito en una vuelta que le decía al papá, te tengo que decir algo. Sí, hijo, decime. Y estaba con el teléfono. Papá, te tengo que decir algo. Escúchame. Sí, hijo, te estoy escuchando. Y seguía con el teléfono. Entonces le agarró la cara y dice, papá, quiero que me escuche con los ojos. Quiero que me escuche con los ojos. Y eso significa prestar atención. Entonces, a la hora de nosotros buscar la palabra del Señor y escuchar su palabra, tenemos que estar atentos. Que ni la tele, que ni los ruidos. Por eso, y la Biblia lo dice, siempre empezar nuestro día temprano. Porque es el momento que todos duermen, en el momento que nuestra mente está en cero, que no tenemos ni las preocupaciones del día anterior, pero es el momento donde podemos estar a solas con el Señor. Y aún así tenemos el enemigo latente que está al lado nuestro, ¿sí? Porque a veces también con el teléfono estudiamos, con la aplicación, con My Biblia, con lo que sea, con la aplicación que utilizamos, y mientras estamos estudiando, entra un mensaje, te entra un mail, te entra un recordatorio, una foto, y también te quita la atención. Entonces, prestar atención. ¿Cómo valoramos la palabra? Cuando le damos atención. Cuando escuchamos realmente, no solo con los ojos, sino con todo el corazón, estando atentos. Se conmovió, la segunda de las cosas, ¿sí? Y ahí la palabra que utiliza es suavizar, enternecer. ¿Sí? Yo esto lo utilicé la otra vez en la imagen y creo que te la dije. Cuando uno tiene una olla sucia, a veces nos vamos y empezamos a raspar. ¿Qué hacemos? La dejamos en agua toda la noche. Entonces el otro día vos haces así, sale todo rápido. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra del Señor tiene que ablandar nuestros corazones. Escuchar la palabra del Señor puede o endurecernos en algunos casos, que es lo que Dios no quiere, pero la mayoría de las veces el corazón se ablanda, se pone sensible a lo que Dios quiere. Escucha, se conmovió. ¿Qué hizo más Josías? Se humilló. Y ahí significa, la traducción significa doblar las rodillas. Y no sé si ustedes se acuerdan en Filipenses, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar, si no yo se los leo. Filipenses en el capítulo 2, ¿sí? Hace una alusión del Señor Jesús que vino a la tierra
Y dice en el versículo 9 y 10, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, Él se humilló. Imagínate vos, ¿qué rey se humillaba en la antigüedad? Ninguno. Y sin embargo Él se humilló. Es más, dice ahí la imagen de rasgar los vestidos, en señal de humillación, de estar realmente compungido por lo que le estaba diciendo la palabra del Señor. Aprender a escuchar, aprender a reconocer quién es el que habla. Esa es la función de doblar la rodilla. Reconocer quién es el que habla. Es el mismo Dios que le está hablando en su corazón. Y la tercera de las cosas, o la cuarta de las cosas, perdón, lloraste, dice. Y ahí tiene que ver con un lamento, ¿sí? Y no tiene que ver con un remordimiento por las cosas que hice, o porque me descubrieron las cosas que estoy haciendo, o porque me pueden descubrir, sino porque realmente estás contristado, sabes que lo que estás haciendo estaba mal. Entonces dice ahí, lloraste en este caso. Dice ahí, ¿cuál es mi actitud con respecto a la palabra? Esto es de modo personal. ¿Cuál es la actitud que vos tenés con respecto a la palabra? ¿Te enternece el corazón? ¿Te hace doblar la rodilla y decir, Señor, tenés razón? ¿O no es tan así como lo decís vos? ¿Cuál es mi actitud con respecto a la palabra? La segunda de las preguntas, ¿cuál fue la última vez que lloré por mi pecado? No somos muy de largarnos a llorar y decir, Señor, realmente me equivoqué. Sí, siempre a veces lloramos por otras cosas, ¿no? Pero lo que causa el pecado, la tristeza y la separación de Dios también a veces causa lágrimas. Lágrimas por haber fallado a nuestro Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de haber escuchado a Dios, de haberse humillado delante de Él, de haberle prestado atención, de haberse doblado las rodillas del corazón? La consecuencia del versículo 27, cuando termina dice, yo también te he oído. Qué preciso cuando Dios nos escucha. El otro día nos sentamos con Ari, y no sé quién más está, y empezamos a sacar la cuenta de las últimas oraciones que el Señor nos respondía. Venimos así, tac, tac, una tras otra, y nos pusimos contentos porque decimos, qué lindo cuando el Señor te oye. Me imagino cuando Jorge habrá aceptado a Jesucristo, los que venían orando por Él, ¿qué habrán dicho? Gracias, Señor, escuchaste nuestra oración. Y sé que hay padres y familias que están acá que están orando por sus hijos también. Y están esperando el momento que Dios diga, yo también te he oído. Pero para que el Señor te oiga, tu oración, tenemos que poner nuestra vida en orden. Aprender a valorar la palabra, aprender a respetar la palabra, aprender a hacer un compromiso con la palabra. Un compromiso individual, versículo 31. Fíjate acá, dice en el versículo 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Quién es el primero que se puso en pie y dijo, vamos a hacer pacto con Dios? Él, Josías. Pero también, aparte de un compromiso individual, se necesita un compromiso grupal. Versículo 32. Y dice, e hizo que se obligasen a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y en los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. ¿Por qué digo un compromiso grupal? ¿Por qué no? Porque a pesar de que uno tiene que asumir un compromiso con el Señor, la iglesia tiene que asumir un compromiso. Todos deben asumir un compromiso. Mira este ejemplo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Mira este ejemplo de la iglesia de Tesalonicenses. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 1. Dice ahí el escritor, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia, fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cómo comienza diciendo? ¿En qué verbo habla? ¿En qué tiempo? ¿Plural o habla en individual? Habla de vuestra. Toda la iglesia había asumido un compromiso de hablar de Cristo, de llevar ese mensaje a otros, de vivir a Cristo a pesar de las circunstancias. No es de algunos la fe, es de todos. Además, si vas al libro de Efesios, te vas a encontrar que la imagen que Dios pone con respecto a la iglesia es de un cuerpo. Y si un cuerpo se mueve a través de lo que manda la cabeza, que es Cristo, debemos movernos todos. Compromiso individual con la palabra, sí. Compromiso grupal con la palabra, también. Grupal, un compromiso entre todos. Y vamos llegando a la tercera del punto de hoy. Celebra la salvación. Capítulo 35 del libro de Crónicas. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que ¿qué dice? ¿Qué celebra Josías? Versículo 1. Josías celebra la Pascua a Jehová. No vamos a leer todo el capítulo 35, pero te invito a que lo leas para que puedas entender por qué celebra la Pascua. Cosas para tener en cuenta en este capítulo. Celebró la Pascua como nunca se había realizado, dice la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes, levitas y todo Judá de Israel y los que se hallaban allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Fíjense ustedes, ¿por qué fue tan distinta esta Pascua? ¿Por qué fue tan distinta? Uno puede ponerse a pensar, bueno, venían de una situación complicada. Venían de estar tantos años lejos de Dios y encontraron a un Josías que empezó a hacer las cosas como Dios quería. Asumió esto de cuanto antes hacer las cosas, de no esperar ni tiempo. Asumió un compromiso con la palabra. ¿Por qué fue distinta? Vamos al otro pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 25, porque ahí detalla algunas cosas que en Crónica no salen. Y dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23 y versículo 25. 23, versículo 25. Y dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Yo puse 3 cosas acá porque fue celebrada así. Primero, había orden. ¿Qué empezó a hacer él al principio? Saquemos los ídolos. Vamos a empezar a ordenar el pueblo de Israel. Está todo desordenado acá. Vamos a empezar a ordenar. Empecemos a ordenar. Si nuestra adoración queremos que llegue a Dios, primero que todo tenemos que ordenar nuestra vida. No puede estar desordenada. Tenemos que ordenar nuestra vida. Segunda de las cosas, ¿qué más había en aquel momento? Había compromiso. Fíjense que ustedes leímos recién que él asumió un compromiso con la palabra, pero también lo asumió el pueblo. No es que solamente se manejaba él, había algo que Dios estaba haciendo en la vida de todos a través de Josías, pero era todo el pueblo que estaba ¿qué? Celebrando una Pascua. Había un compromiso entre todos los que estaban allí. Entonces, para celebrar una Pascua, para celebrar nuestra salvación, primero tiene que haber orden en nuestra vida. ¿Sí? Segunda de las cosas, tiene que haber compromiso. Un compromiso permanente con el Señor. Pero la tercera de las cosas, lo que dice este versículo de acá, había una entrega total. Porque él termina diciendo, y nunca hubo alguien como él que se convirtió de todo su corazón. ¿Qué es lo que reclama el Señor de nosotros? Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Siempre es todo, 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 todo. Nunca es parcial. Entonces, si realmente queremos dar gloria a nuestro Señor, si realmente queremos honrarlo a Él, si queremos ser justamente como Josías, la oportunidad de llevarle el mensaje a las otras personas, 3 cosas. La primera, ¿cuál era? Empezar cuanto antes. Y no esperes hasta el año que viene. Hoy empezar a ordenar tu vida. Segunda de las cosas, asumir un compromiso. Pero no con tu jefe, no con... asumir un compromiso con la palabra. Empezar a tomar en serio lo que dice la palabra. Ni lo minimicemos, ni tampoco lo tengamos como algo anticuado o viejo.
Al contrario, si hay algo que más actualizado que la sociedad y que la tecnología es Dios. Porque todo lo que está escrito en la Biblia se está empezando a cumplir. Y ya se cumplieron cosas con el Señor Jesús. Así que imagínense todas las que faltan cumplir. Pero la tercera de las cosas es lo que venimos a hacer en esta mañana. Venimos a recordar a nuestro Salvador. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo a través de estos símbolos, del pan, de la copa. Pero recordar que Dios espera de nosotros orden, compromiso y entrega total. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Hay algo que no se puede ver, que es el corazón de las personas. Pero hay algo que sí podemos hacer todos juntos, es celebrar la salvación que Cristo trajo a nuestras vidas. Vamos a orar esta mañana por el pan y después seguramente alguien orará por la copa. Señor, te damos muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos, porque Padre, vemos en un Josías aquel que vino a sanar las heridas de un pueblo. Una nación que había sido, en su momento había sido un baluarte, un lugar de donde la palabra de Dios se vivía en los tiempos de David, tal vez un poco en los tiempos de Salomón, pero era un pueblo que realmente marcaba una diferencia. No porque ellos fueran especiales, sino porque lo que lo hacía especial era tú. Y Señor, hoy en la mañana también sabemos que somos especiales, no por lo que somos nosotros, sino por la obra de la cruz. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que tú nos permites compartir. Y al participar del pan, Señor, que realmente podemos hacer memoria de la persona de Cristo. Oramos, Señor, agradecidos por lo que hemos recibido, sin merecerlo. Pero, Padre, que podamos vivir con un compromiso serio delante de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.